Y hoy, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, aprovechando la grabación. Hoy vamos a estar estudiando, avanzando y profundizando un poquito más en el libro de Deuteronomio, Devarim, las palabras de vida eterna. Ahí es donde vamos a estar profundizando. Saludos, mi querida pastora María, muchas gracias por los deseos. No se preocupe. Más bien, muchas gracias por acompañarlo. Dios le bendiga grandemente. Bueno, vamos a ir trabajando en lo que nos compete en esta noche. Cuando hacemos el análisis propiamente del libro de Deuteronomio de Barín, palabras de vida eterna, algo que usted y yo debemos conocer, debemos entender, es propiamente que em, Dios, en medio de todo, establece una alianza, pero también hay un mandato a la comunidad. Hay un Shema, que ya voy a explicar qué es eso y cómo se desarrolla para todo el pueblo. La sección que nos toca el día de hoy es desde el capítulo 3:23 hasta el 7:11. Vamos a ir avanzando en ese ámbito para que abran sus Torah. Deuteronomio 3:23, 7 al 11. Como ustedes pueden observar, estoy desde otro rincón de mi casa, desde mi oficina improvisada, que probablemente quede de largo aquí en este sitio, entonces ya no es tan improvisada. Mi querido, ahí vemos algunos más que ya están conectándose. Gracias, gracias por estar ahí conectados. En el capítulo 3:23 al 7, vamos a encontrar ese proceso de un corazón, pero no de cualquier corazón, sino de ese corazón dispuesto a vivir en unidad. Hay una súplica, pero no hay una respuesta directa. Revisemos el capítulo 3. Abramos nuestra Torá. Hoy voy a estar usando esta Biblia que tiene que ver con, es la palabra de Hashem, es otra traducción. Vamos a estar utilizando esta Torá. Y en el libro de Deuteronomio, propiamente, en el capítulo 3, el verso 23, dice así en esta Torá: y oré a Yahvé en aquel tiempo diciendo: Adón, Yahvé, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué él hay en los Shamaim, ni en la Aretz, que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y vea aquella Ares buena que está más allá. Aretz significa tierra, más allá del Jardín, del Jordán, de aquel buen monte y el Líbano. Pero Yahvé se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Yahvé: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jardín, el Jordán. Y manda a Yahoshua. Oiga, aquí aparece un nombre. Hay varias formas en cómo se traduce Josué y uno de ellos es Yahoshua y hay otro que aquí está presente que dice Yahshua. ¿Sí? Y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la Aretz,
la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Ahora pues, oh Israel, oye los Jukim, los estatutos, y los Mishpatim, los decretos, que yo os enseño para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahvé el Elohai de vosotros y de vuestros padres os da. Oiga, lindo. No añadiréis a la palabra, la dabar, que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis las mitzvot de Yahvé, vuestro Elohai, que yo os ordeno. Y así continúa el proceso. Esto ya habíamos leído, hablado un poquito, un par de semanas atrás, cuando tuvimos nuestra clase, acerca de esa parte de que no hubo una respuesta. Y aquí han nacido muchos comentarios y aquí se han dado muchas formas de interpretación en cuanto a lo siguiente. ¿Acaso Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Acaso Dios literalmente se enoja con nosotros y nos responde nuestro clamor? Son preguntas que se han desarrollado, son preguntas que se han dado. Sin embargo, hermosa familia, quiero que entendamos algo. No es como planteamos, no es como nosotros observamos. No es que Dios no escuche tus oraciones. Es más, toda petición que se eleve delante del Señor, yo oiré, dice el texto sagrado. Entonces, ¿se está contradiciendo? No, hay una causal, hay un propósito, hay una razón de ser. ¿Cuál es esa razón? Obviamente, Moshe sí se enojó y golpeó la piedra, algo que no le dijo que hiciera. Pero ya habíamos hablado, si no revise la grabación anterior, ya habíamos hablado del significado de la piedra, el golpe en la piedra, todo eso está en la grabación anterior. A lo que quiero ir en esta noche es netamente que cuando hay un propósito, hay un camino, cuando Dios tiene algo claro para nuestras vidas y nosotros no entendemos ese propósito y esa claridad todavía, simplemente Dios no responde tu oración, no porque no te quiera dar, es porque no es el camino que necesitas. Algo que dice el texto sagrado es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, caminos que parecen derechos, pero las sagradas escrituras nos dicen enfáticamente que sus caminos te van a llevar a la muerte y la destrucción. Así de puntual. Así que Moshe pide entrar a la tierra prometida, pasar el Jordán, el Jordán, y el Eterno le dice, no, porque ese no es tu camino. Tu camino era llegar hasta aquí. Tu camino era que cumplas tu propósito hasta aquí. Ahora hay otro camino y otra persona que va a dirigir ese camino para el pueblo, para el resto. ¿Cuál es ese? Yoshua o Yahoshua o Josué, como quieran verlo. Es decir, el Eterno le dice, ¿sabes qué? El plan que yo tengo para ti, Moshe, es que tú has cumplido tu propósito. Y ahora tu conexión va a ser más pura conmigo. El pueblo de Israel necesita pasar por un nuevo proceso. Y como necesita pasar por un nuevo proceso para la rectificación de sus almas, hay otro que tiene que dirigir ahora el camino. Y ese es Josué. Así que no es que Dios no quiera responderte, no es que Dios no quiera darte lo que tú necesitas. Es que lo que estás pidiendo no está en el camino de Dios. No está en el camino que Dios ha establecido para ti. No está en ese camino. No
seamos necios en nuestro corazón, porque nosotros a veces estamos pidiendo por algo que no es el camino. ¿Cuál es el camino de nuestra vida? ¿Cuál es el camino de tu vida? Si no sabes, ¿qué tenemos que hacer? Clama a Dios y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y sod, misterio profundo que aún no has visto. ¿Qué nos está diciendo? Las Sagradas Escrituras nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo un camino especial para ti, pero aún no has pedido. El Mesías, Yeshua HaMashiach, va a decir, aún nada has pedido en mi nombre. Pide y se os dará. ¿Sí? Aún nada has pedido en mi nombre. Pedid y se os dará. ¿Qué quiere decir esto? Netamente hace referencia a algo muy puntual. Quiero que me ayuden revisando Juan 16:24. Juan 16:24. ¿Quién lo tiene? Por favor, ahí puede leer. Juan 16:24. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Mi querido Reinaldo, te escuchamos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en tu nombre. Así dice. ¿Qué nos dice? Ahí pueden escribir en el chat para que no sea un monólogo. Nada habéis pedido. ¿En qué dice? Escriban para saber que están ahí, si no, pareciera que estoy solito. En el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Seguro dicen el nombre de Jesús? ¿Ok? En mi nombre. En mi nombre. El término dice, no, no expresa directamente en el nombre de Jesús, aunque se da a entender, ¿verdad? Pero dice, aún nada has pedido en mi nombre, Hashem. Y eso es lo que hoy quiero hablar con ustedes. Ese es el punto clave que en esta noche quiero que trabajemos. Hashem, el nombre. ¿Sí? Aún nada has pedido en mi nombre. ¿Por qué digo esto y por qué esto es relevante para entender el proceso del camino? Porque si usted no entiende cuál es el proceso del camino, literalmente de su camino como propósito de vida, usted puede hacer muchas cosas esperando que Dios le dé una respuesta y no la va a encontrar. ¿Sí? Razón por la cual es importante que hoy aprendamos esto. Y así usted empieza a entender el camino de su vida, de su existencia, el camino para empezar algo especial. Y vamos aquí. El término como tal en hebreo es Hashem, ¿sí? Que esto traduce el nombre. Y dice, aún nada has pedido en mi nombre. El término hebreo sería este, ¿sí? Esto es Hashem, ¿ya? Les voy a decir algo, un secreto especial. El nombre establece el camino de la vida del ser humano, incluyendo nuestro propósito de vida. Si usted no conoce quién es usted en su nombre, usted ya no tiene o no tiene todavía claro razón, motivo, circunstancia de su estilo de vida y comportamiento.
El término Hashem en hebreo no es nombre, sí, la traducción es nombre, pero no es el sentido del nombre. Hay personas que, especialmente de la línea mesiánica, han expresado y han dicho, es que Yeshua es el nombre. Y yo voy a empezar a decir el nombre Yeshua. Y viene el otro, dice, no, es Yahoshua es el nombre. Viene el otro y dice, no, es Yahshua. Y así van dando nombres. ¿Sabe una cosa? Si usted dice el nombre, no va a pasar nada en el mundo. Si usted de labios para afuera lo dice, pero no lo vive, de nada le sirve. Una cosa Ujú. es decir el nombre del Mesías, otra cosa es vivir. Escuche bien eso. Vivir el nombre. Si usted no vive el nombre, si usted no es consciente de quién es el que mora y el que habita en su vida, usted nunca va a entender el propósito de su existencia. Y usted va a estar orando, va a clamar a Dios, va incluso a hacer ayuno, pidiendo a Dios que haga algo por usted. Y sabe lo que va a pasar. Es que no hay una respuesta. Y usted dice, "Ah, es que Dios no me responde, esto no sirve, no vale nada estar orándole a Dios o estar haciendo esto o el otro. No, no es que Dios no quiera obrar, no es que Dios no esté haciendo su obra plena. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que usted todavía no ha entendido, no se ha conectado, no es consciente. Por eso usted ve que no vuelve a hacer la petición Moshe. Porque él entendió el camino, dijo, comprendo, otro va a pasar con el pueblo, yo pasaré después. Y es una pregunta que hago constante. Decimos que Moshe subió a la montaña, no se supo más de él. Es más, se escribe en el libro de Deuteronomios que ahí murió, pero eso es lo que escribe otro. Hago la consulta y ahí pueden abrir sus micrófonos o escribir. Le hago la consulta. ¿Dónde aparece Moshe en el Nuevo Testamento, Moisés? En la transfiguración. Amén. Ujú. Gracias, mi Sí. querido Santi. En la transfiguración, o sea que Moshe sí entró, pero no en el tiempo ni en el camino que él estaba percibiendo, visto humanamente, sino comprendió que la tierra prometida, el estar ahí, el llegar ahí, el entrar a ese lugar, era de acuerdo al camino, al propósito de Dios. Por eso Él nos reclama. Revisen el texto sagrado después de esta oración y después que el Eterno dice, no pasarás, Moshe le va a decir a los de Israel, al pueblo, le va a decir, por causa de ustedes, sí, me enojé y todo lo demás, yo no voy a ingresar por ahora. Pero va a haber otra persona que ingresa, otro que les dirige, porque el camino de este otro está conectado al camino de ustedes. Y es la vibración de este otro que les va a llevar a la conquista de la tierra prometida. Ojo, aquí viene algo muy importante. La directriz que va a tener este otro en la vida del pueblo de Israel, la directriz tiene otro camino muy diferente al de Moshe. Muy diferente al de Moisés. Y usted puede revisar, si usted hace una comparación entre la vida de Moisés y lo que él hizo incluso en el desierto con los israelitas y cómo fue el actuar de Josué, es un camino diferente. A eso se está refiriendo este capítulo propiamente en el texto sagrado. Mi querido Dieguito Wanji, les escucho. Sí, gracias, pastor. Tengo una consulta referente a lo que acaba de nombrar de Moisés, porque usted dice que pasó después por lo que se habla del monte de la transfiguración, pero eso es una parte espiritual. Ahora mi pregunta es,
no recuerdo ahorita en qué libro, no sé, estaba ahorita buscando la cita en donde dice que se peleaban el cuerpo de Moisés. Judas, Entonces, en el en libro de Judas, Judas. ya, y si se peleaban el cuerpo que no estaba en donde, que era en la tierra, o ahí nombra en qué lugar estaba siendo peleado el cuerpo de Moisés. Entonces, ahí quedó confundida. Mi querida Angie, ahí nos toca revisar el libro de Judas. No hagamos fanesca. ¿Qué quiero decir? El libro de Judas es un escrito propiamente eh, mucho más después de todo lo que vivió el Mesías y todo eso. Em, no sé si alguien tiene, mi querida Anita, ¿estás por ahí, hija mía? Tú tienes la Biblia, en este caso la Biblia, La TCB. la TCB. ¿Me Sí, puedes va. ayudar con el texto de Judas y lo que hace referencia el doctor Yatensi Bonilla? Ya. Ahorita le busco Ya, paz. ya, búscale por favor y cuando le tengas me interrumpes nomás. Ya. Gracias. Entonces, cuando vemos esto, mi querida Angie, solo para responderte, ahí se está dando un dilema bastante fuerte, especialmente en el libro de Judas. El dilema es qué hacemos con aquellos que vienen enseñando otras cosas, pero están como queriendo ocupar el primer lugar, porque es el problema con los judaizantes que se estaban dando en ese momento. Entonces, basado en esa problemática general, en donde estaban diciendo toda la acción del Mesías no sirve para nada, más bien empiezan a cuestionar e incluso cierto tipo de chisme que empiezan a hablar en contra de el Mesías, Judas va a desarrollar toda una defensa, una apología. Y esa apología es la que está presente ahí en ese texto. Entonces es un contexto distinto y hay una causal. No sé si Anita pudiste encontrarle ya. Ya, por Sí, favor. paz. Ya lo tengo. A ver, ¿leo el versículo o leo la partecita de abajo? Ya, léele el versículo y luego la parte de abajo. Ok, dice, ni siquiera Miguel, el principal de los ángeles, cuando enjuiciaba al calumniador o enemigo y argumentaba acerca del cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar una sentencia de maldición, sino que dijo, el Señor Dios te reprenda y te sentencie. Muy bien. ¿Qué dice la parte de abajo? Ya, la referencia dice, arcángelo es un sustantivo, caso nominativo masculino singular, traduce arcángel. Viene de dos raíces griegas. Arco, un verbo primitivo que significa ser primero, o en rango político o poder, el principal, el jefe gobernante. Y Ujú. ángelos, que significa mensajero ángel. De ahí dice, esta referencia que hace Judas proviene de una tradición judía presente en el apócrifo de la Asunción de Moisés, que es un libro perteneciente a la literatura apocalíptica judía, es decir, una narración simbólica para transmitir una enseñanza a sus lectores. Por lo tanto, no es entendida como un relato histórico. En este caso, la referencia que hace el autor es de una historia conocida por sus destinatarios para hacer énfasis de que ni siquiera Miguel, el principal de los ángeles, se veía en autoridad de determinar sentencias, y estos apóstatas lo estaban haciendo. Oh, muchas gracias, mi querida Anita. Eso es lo que quería dar a conocer, mi querida Angie. Netamente, esto se encuentra los escritos o parte del escrito que está ahí en el libro de Judas.
acerca de Moisés y acerca del cuerpo de Moisés, la pelea que se habla, es algo que se hablaba coloquialmente por causa de un apócrifo, que esto era la asunción de Moisés. Este apócrifo hacía referencia que ni aún los arcángeles se podían emitir juicio en contra de. Entonces, utilizando Judas esto, toma y dice, miren, si los arcángeles no están emitiendo juicio de valor en contra de, ¿cómo ustedes emiten juicio de valor en contra de ellos? Por eso es un ataque directo a los judaizantes. Me explico. Espero, mi querida Angie, en algo haber respondido la pregunta. Gracias, pastor. Con gusto. Entonces, si volvemos al tema en este ámbito, oiga, el camino. ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es su Hashem, el nombre que está representado en su vida? Vuelvo y repito, no es que usted diga, ay Diosito, en tu nombre bendíceme. No, no es decirlo. Verbalmente todos podemos hacerlo. Es estar consciente de quién habita en nosotros. Estar consciente de quién mora en mí. De tal manera que si lo dice verbalmente, o lo dice solo en su pensamiento, o es un acto interno de introspección delante del Señor y dice, papá, guíame en tu camino, Él lo hace. Porque ya hemos dado el primer paso, ser consciente de mi realidad. La mayor parte de las personas que están en la cristiandad, que somos parte de la cristiandad, nuestro problema es que nos dijeron o nos durmieron, por así decirlo, diciendo que ya todo está hecho, que ya está listo, ya no necesitas nada más. Solo ve a la iglesia, canta aleluya, se acabó, dile en el nombre de Jesús y eres libre. Se acabó. No. De acuerdo al texto de Deuteronomio y otros textos, como ya hemos venido observando, que me dan la fortaleza para expresar lo siguiente, sepa usted que el momento en que usted es consciente de la acción redentora de ese nombre, que es sobre todo nombre, y es el mismo Mesías, Yeshua, Yahweh, el que está en usted, porque lo aceptó como su Señor y Salvador y se manifiesta, es el que le da respuesta a su camino de vida. Por eso Yeshua va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie profundiza, entroniza, llega a lo profundo del Padre si no es por mí. Ese es un punto clave que necesitamos meditar en este 2026. ¿Quién es el Mesías en mí? ¿Escuchó eso? ¿Quién es el Mesías, pero en mí? ¿Quién es Él en mí? Llevémosle a un nivel teologal. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es? Porque el momento que usted entiende esta parte, es consciente de esto, usted ya sabe quién es y empieza a encontrar el camino. Y cuando sigue el camino, empieza a entender su propósito existencial. Así que su nombre, ya empecemos desde ahí, voy contigo, mi querida Isa. Ya empezamos desde ahí. ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Isaías. ¿Sí? Ese es mi nombre. Pero mi primer nombre, nombre de pila, es Manuel. Los dos tienen una conexión con el ámbito bíblico, gracias a mis padres. Pero yo ya entiendo que los dos tienen un sentido. Manuel, Emmanuel, Dios con nosotros, o el que se manifiesta entre nosotros. Isaías viene de Yeshayahu, que significa la salvación viene de Yahweh, o viene de Dios. Mi camino va en esa línea, que voy
a manifestar el nombre de Dios. Y voy a dar a conocer la palabra de Dios. Es mi camino y es lo que hago diariamente, comprendiendo mi propósito existencial. Mi querida Isa, vamos contigo. Gracias, pastor. Bueno, yo quería solo acotar algo, ¿no? En base a lo que es pronunciar el nombre de Dios y el conocimiento a la vez. Cuando pronunciamos, obviamente es algo externo y eso vibra en el aire, obviamente porque es audible. Y el conocimiento en sí vibra nuestra alma. Empezamos a vibrar en la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, ahí viene conocer el nombre, como lo dice en la palabra, exaltaré porque ha conocido mi nombre. Ujú. Amén. Muchas gracias por el aporte. Lo que acaba de expresar nuestra querida Isa acerca de vibración, para poder entenderlo, significa que yo llego a un momento en el cual me conecto. A eso hace referencia vibración, ¿sí? Entonces, hay momentos en los cuales estamos en esa conexión lindísima con Dios. A eso se le llama vibración espiritual o vibración con el nombre. Y a esto también hay una teoría en la física cuántica que se llama la teoría de las cuerdas, que es la vibración de toda la energía que hay en el universo. Para ir entendiendo más profundamente lo que acaba de expresar nuestra querida Isa. ¿Sí? Ok, gracias, mi querida Isa. Entonces, visto esto, hermosa familia, se da cuenta que Moshe no vuelve a pedir, no vuelve a orar sobre el tema, no vuelve a clamar, porque él ya entendió y dijo, hay un plan mucho mayor que Dios tiene preparado para mi vida. El doctor Carlos McDonald, hablando acerca de la oración o tefilá, expresa lo siguiente. Voy a parafrasear lo que él expresa y dice, si nosotros realmente estuviéramos conectados con Dios, bastaría una sola vez hacer la petición y entenderíamos cuál es el camino que Dios quiere para nuestras vidas. Bastaría una sola vez. Porque si usted está pide, y lo expresa él de esta manera, usted está pide y pide y pide y pide por algo, tenga mucho cuidado porque su mente puede pensar que Dios es viejito y ya no le escucha. O puede decir, necesito estar pide y pide por algo, si no Dios no me da. Y podemos tomar el texto que aparece en el Evangelio que habla acerca de la viuda, que dice que era tanto la insistencia que al final el juez que era malvado le responde a la mujer y le dice, no temo a Dios ni al hombre, pero como esta mujer anda de insistente, le voy a dar. Tomamos la primera sección y como tomamos la primera sección nos olvidamos de la segunda parte. Y dice el texto, después de eso, dice, cuando retorne el Mesías, ¿habrá fe en la tierra? Porque la fe, la emuná, que es la confianza, la fidelidad, la esperanza, el entrenamiento, me lleva a tener la certeza que si yo le pido algo a Dios y Él no me dio, es porque ya entendí el camino. Y me toca luchar diariamente ante eso. Entonces hay esperanza porque sé que Dios está en el camino. No me dio en ese momento, pero me va a dar una nueva directriz, una nueva forma de trabajar ese ámbito. Moisés lo entiende, Josué lo entiende, porque el momento que le dice Moshe, tú vas a dirigir el pueblo, y después, si usted revisa Josué capítulo 1, ¿qué es lo que tanto le dice Dios a Josué? Te mando a que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Mira que yo estaré contigo a donde quiera que vayas. En pocas palabras, el camino ahora te toca a ti. Y Josué que dice, entiendo mi camino. Y se levantó Josué e hizo lo que Dios le mandó.
Le hago la consulta en este ámbito. ¿Qué es lo que va a hacer usted para este 2026? ¿Qué es lo que Dios le está llamando a hacer y usted se ha negado porque ha pensado que su camino es otro? Ah, interesante. Ah, ni se van a decir algunos. Entonces pida. ¿Cómo va a ser su petición? Decirle, papá Dios, muéstrame el camino que necesito seguir, el que me conecta con el propósito a mi existencia, el que me conecta con mi realidad de vida, el por qué vine a este mundo como alma, para qué estoy en este mundo. Son preguntas existenciales, sí, pero hay una respuesta. ¿Y quién le da la respuesta? ¿Quién le da el camino? ¿Quién le da directriz? Dios. Y sabe una cosa, cuando usted ya entiende el camino, no necesita estar pidiendo mucho. No tiene que estar dale y dale y dale en lo mismo. Dale todos los días, desayuno, almuerzo y cena. No, ya usted entra en un proceso de confianza plena, de fidelidad, de esperanza. Ese entrenamiento redentor. Sí, Isaías, está bonito. Ok, bueno. Hablamos del nombre. El nombre, interesante, mi Fabri dice, mi nombre es nuestra identidad en Dios eterno. A veces digo, mi querido Fabri, a veces le sale unas perlas hermosas. Gracias, mi Fabri, por esa ayuda. Saludos también, mi hermana Janet, y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Igual a mi querido Jaimito, mi querida Irina, también. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche, en este tiempo. Continuamos. Sí, Isaías, continúe nomás. Listo. Ahora bien, una vez que hemos visto eso, ya el capítulo 4 en las Sagradas Escrituras, hay un nuevo proceso. Dice, ok, vamos a entender esta directriz, trabajar con esta directriz y quiero que revisen alguien me ayude con la lectura del capítulo 4, verso 15. Ayúdame con ese detalle, previo a entrar al 5. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Pero tengan mucho cuidado, porque ustedes no vieron esto. ¿Por qué es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia y por qué lo hace? Es para decirle al pueblo de Israel, ¿recuerdan cuando en la primera vez Moshe sube al monte? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba haciendo el pueblo abajo? ¿Qué realizaba el pueblo? Constru- Idol- construyendo un ídolo. Idolatrando al becerro. Oh, no estaban adorando, no estaban orando. ¿Qué pasó cuando aquel que les guiaba en el camino ya no estuvo presente? Se fueron a la rumba rumba. Se fue. Se Esa, Dieguito. desviaron del camino. Se fueron a la rumba rumba. Así es. Gracias, Dieguito. Gracias, mi querida Sonia. Así es. ¿Sabe una cosa? Y esto a veces nos parece quizás superficial o lo pasamos por alto, pero el becerro de oro que estaban construyendo es un símbolo del ego, del orgullo del ser humano. ¿Y cuál es el orgullo del ser humano? No necesitamos Yahvé, no necesitamos Elohim, no necesitamos un Dios. Yo puedo. No necesito, dicho de otra manera, un camino, no necesito una guía. ¿Para qué? Yo sigo mi camino. Baja Moshe con las tablas escritas de acuerdo al texto sagrado. Si tomamos desde la línea Peshat, que significa literal, ¿qué es lo que dice el texto? Escrito con el dedo de Yahvé. ¿Sí? ¿Qué estaba escrito ahí?
palabra de vida. La inmortalidad, como dirían algunos, estaba ahí presente. Rompe las tablas, se abre la tierra, mueren algunos, a otros los persiguen, los matan, vuelve a subir. Pero ¿qué sucedió en esta segunda ocasión que sube? ¿Qué le dice Moshe, en este caso, a el Eterno, a Dios? Muéstrame quién eres. Y dice, yo pasaré delante de ti y verás mi silueta. Claro, la traducción dice, verás mi espalda. En ese momento, en ese instante que pasa, él observa, baja, ¿y qué le dice la gente alrededor? ¿Qué le piden a Moshe? Recordemos un poquito, ¿qué le pidieron? Que se cubra. Que se cubra. ¿Por qué? Su rostro brillaba. Y eso es lo que está haciendo referencia nuevamente acá. Y dice, guárdense ustedes, entiendan esto. Le voy a leer en mi versión, que es la palabra de Hashem, es otra versión. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, o sea, cuiden sus almas, pues ninguna figura visteis el día en que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego. ¿No vieron figuras? ¿Vieron el resplandor? Moshe tampoco vio figura en la zarza. Moshe tampoco vio la figura, dice el texto, vio la silueta del Eterno. ¿Por qué les dice esto? Porque el ser humano va a caer en la tendencia de crear ídolos, incluyendo los cristianos. ¿Tenemos ídolos? Sí. Lastimosamente vamos creando ídolos. Por eso dice, ten cuidado, porque cuando tú tienes claro el propósito de Dios, o por lo menos te vas acercando en el camino, siempre van a aparecer cosas, siempre va a aparecer algo que quiere desviarte. Eso es un ídolo. Aquello que te quitó la mirada de quién es el Eterno, quién es Dios. El momento que tú quitas la mirada y quitas tu mirada de aquel que es tu Elohai, tu Dios, inmediatamente se forma un ídolo. Y ese ídolo te hunde. Recordemos el texto en los evangelios. ¿Quién se hundía por quitar la mirada del Mesías? ¿O quién se hundió? Pedro, Pedro. ¿Qué estaba sucediendo alrededor? Tormenta. Neta. Era una tormenta. Se daba una tormenta, estaba la tormenta. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Obviamente era oscuras también, llega caminando, le ve y dice, yo también voy. Ah, entonces vente. Y dice que mientras iba, quitó su mirada. A veces no nos fijamos en detalles. Dice, quitó su mirada del Mesías y empezó a hundirse. Entonces dijo, Señor, sálvame. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Alguien recuerda cuál fue la expresión del Mesías a Pedro? hombre de poca fe. Exacto. ¿Y qué es fe? Emuná, confianza, fidelidad, esperanza, es entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando quitamos la mirada de lo que Dios nos está guiando en el camino? Perdemos la fe. Y cuando usted pierde la fe, empieza a poner su fe en otra cosa. No es que se pierde, solo canaliza su fe en otro lugar. Pone su fe, su esperanza, su fidelidad en su fuerza, en su trabajo, en su conocimiento. Y es ahí donde fallamos. Y es ahí donde nos destruimos. Y es ahí donde nos dice, guarda tu alma para que no caiga en esto. Prepara tu alma.
Oiga el tiempo cómo se va. Ya nos queda solamente 6 minutos. Bueno, en 6 minutos disfrutemos de este tiempo. Una vez que tenemos ya esto, vamos observando estos detalles. Ahora, ya para el capítulo 5, vamos al capítulo 5. Verso 1. ¿Cómo inicia el capítulo 5:1? Alguien que me ayude. Deuteronomio 5:1. Moisés Llamó reunió Moisés, a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que las aprendas y las obedezcas. Mi querido Reinaldo, no te voy a quitar la oportunidad. Léelo pues en tu versión también. gracias, Doc. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. ¿Sí? Quiero mostrarles algo, cómo está presente dentro del contexto hebreo, para que usted pueda disfrutarlo un ratito conmigo, ¿ya? Me confirman si se ve. Sí, señor. Señor, Yes. sí. Gracias. A ver, perdón, está en el 5:5. Ahí está, 5:1. Y dice, y llamó Moshe a todo Israel y le dijo a ellos, quiero que observen esta palabrita, que es la crucial. Esta palabrita, ¿sí? Ahí está esa palabrita. Esa palabrita que aparece como escucha se pronuncia Shma, ¿sí? Aunque algunos dicen Shema, pero la pronunciación propia es Shma. Shma, puede anotarlo, puede escribir el significado de esta palabra Shma, porque Shma, ¿sí? Fíjense, si le quitamos la ayin, suena Shem, el nombre del Eterno, por si acaso. Es solo un dato. Escriba. Shma, traduce. Escucha con entendimiento. Así traduce. Escucha con entendimiento para que lo lleves a la práctica. Tanto en esa palabrita, sí. Obviamente, cuando hacen las traducciones de la Biblia, no pueden poner todo eso. ¿Qué ponen? Escucha o oye. Pero el término Shma es escucha con entendimiento para que lo lleves a la práctica. Si tú no entiendes cómo lo practicas, si tú no entiendes cómo lo experimentas, es como decirle a alguien, ¿sabes qué? Acepta a Cristo, pero si no entiende qué es significado, qué es aceptar a Cristo, ¿cómo lo experimenta? ¿Cómo lo vive? Le dice, ora, 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 sí, ora, pero solo se mueven las emociones. Pero el momento que entiende que el amo, dueño, señor, creador del mundo, tomó forma humana y dio su vida por esa persona, resucitó de entre los muertos y ahora habita en aquel que abre las puertas de su vida, es muy diferente. Y dice, yo quiero vivir para ti. Manifiéstate en lo profundo de mí y transforma. Eso es Shema. Shema, escucha, que va a estar en el 5, pero también va a encontrarse en el 6:4. Shema significa escucha con entendimiento para que lo experimentes, para que lo lleves a la práctica. Familia, escuchemos con entendimiento la palabra de Dios para que este 2026 podamos experimentar el camino de vida, ese camino de redención.
Y eso es lo más hermoso que puede haber. Si usted no escucha, solo oye, por así decir, difícilmente usted va a poder experimentarlo. Y volvamos al punto clave. Si usted no está consciente, ¿cómo puedo estar consciente? Escuchando y entendiendo. Solo entonces entro a un punto de conciencia que se diría dentro de la línea oriental el yoga, que es como el punto de conexión o mindfulness para que podamos entender en el inglés. Entonces, como llegamos a ese punto de conexión, recién ahí me conecto. Por eso dice, escucha Israel. Es decir, escucha con entendimiento. Así dice esta versión. Llamó Moshe a todo Israel y le dijo, oye, Israel, los hukim y los mishpatim, es decir, las enseñanzas y preceptos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para poner por obra. ¿Qué dice primero? Apréndelos y segundo, obedece. Llévalo a la práctica. Llévalo a la obra. Ama a Dios, ama al Mesías, aprenda de él. Vívalo, encárnelo en su vida y disfrute la experiencia de la salvación. ¿Dudas, preguntas que tenga? Si no, cerramos el estudio de esta noche y próxima semana estaremos aprendiendo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es vuestro Dios, el Señor es unidad. Vamos a enfocarnos en ese capítulo 6 la próxima semana. No, no hay dudas, nada ni preguntas. Oiga, qué lindo. No sé si soy buen maestro o no me entendieron nada, pero una de las dos. Una de las dos cosas pasa. Dígame, mi Dieguito, cuénteme. Las dos cosas, no mentira. Las dos cosas, dice, bueno, Dieguito, entonces sea usted el que nos guíe en oración para cerrar esta noche y este tiempo de estudio. Amén, pastor. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta noche, Padre, en la cual hemos podido, Señor, entrar, Señor, más en entendimiento, Dios, de qué, de qué es lo que estamos aprendiendo, Señor, de qué significa fe realmente, de qué es lo que tú has hecho, Señor, en medio de tu pueblo, de cómo tú te manifiestas dentro de cada uno de nosotros, Padre, y también entender realmente, claramente y con conciencia de aquellas cosas que están en tu palabra, Padre. Muchas veces las tomamos a la ligera, perdónanos, Padre, porque tomamos un texto y tal vez en nuestra emoción, Señor, lo tergiversamos o lo tomamos para personalmente, Señor, tratar de decir algo, Dios. Cuando realmente, Señor, tú tienes en la palabra, Señor, palabras de vida eterna, Padre Santo. Dice tu palabra que esta palabra a nosotros nos vuelve entendidos, nos da sabiduría, nos ayuda a dejar de ser tal vez sencillos, como dice tu palabra, y nos hace ser más conscientes del lugar donde nos has puesto, Padre. Gracias. Ayúdanos, Señor, a entender cada día, Padre, cada paso que demos, para qué lo damos y cuál es nuestra intención, Señor. Y ayúdanos, Señor, y revela, Padre Santo, a nuestro corazón cuando estemos haciendo algo que no esté correcto, Padre. Ayúdanos a entender porque muchas de las veces aún queremos, Señor, tal vez tergiversar muchas de las cosas, Señor, y volverlas, Padre, hacia nuestro propio, eh, en nuestro propio entendimiento, a nuestro propio gusto y a nuestra propia manera, Señor, aún a veces haciendo las cosas que no debemos hacer, Señor. Cuando creemos, Padre, que en nuestro entendimiento, Dios, podemos hacer varias cosas porque tu palabra dice
que hay caminos, Padre Santo, que al hombre le parecen de bien, pero el fin es fin de muerte. Muchas veces nuestros ojos se ciegan, Dios, delante de la verdad que tú nos pones, Padre. Perdónanos, Padre, y gracias por mantenernos con vida hasta hoy, Dios, para entender, Padre Santo, que la luz, Padre, que tú dejaste, Señor, en el mundo, a través de tu palabra, hoy nos guía, Señor, y nos ayuda. Bendice, Dios, la vida del pastor Isaías, de su familia, de su esposa, Padre, de su hija, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se encuentran, Señor, reunidos en este sitio virtual, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, Padre Santo, por convicción y amor a ti, Señor. Bendecimos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén. Sí, y amén. Señor, gracias. Amén, Amén, amén. amén. Nos preparamos para la foto oficial. Por favor, enciendan sus cámaras.